Todo cristiano sabe lo que es atravesar tiempos de oscuridad. El valle oscuro, por ejemplo, de la depresión, el valle oscuro del desempleo, el valle oscuro del fracaso de un negocio, de un conflicto prolongado o de una enfermedad grave, o del cuidado de una persona que cada vez depende más de ti. Y cuando te encuentras en una gran oscuridad, este salmo es para ti. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Si estás escuchando este podcast, seguramente se deba a que hoy estés buscando esperanza, edificación o ánimo. Sin embargo, Colin, ¿estás hablando de pasar por la oscuridad? Eso es lo maravilloso. La Biblia habla de las realidades de la vida y tarde o temprano todo el mundo sabe lo que es atravesar momentos realmente oscuros y difíciles. Y estamos en el Salmo 23, uno de los capítulos más maravillosos de toda la Biblia, que nos dice que el Señor es nuestro pastor, nunca nos dejará, porque cuando estás en Jesucristo, Él nunca te deja y nunca te abandona. Así que esas son verdades maravillosamente edificantes. Y hemos llegado al lugar del Salmo que habla de caminar por sendas oscuras. Y aquí hay algo que me ha resultado muy útil. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha enseñado en la luz. Y el Salmo 23 nos va a recordar una verdad que nos ilumina y nos da esperanza. Y es que Jesús estará con nosotros en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Muy bien, pues vayamos al Salmo 23. Toma tu Biblia y acompáñanos mientras continuamos con nuestro mensaje, Él me guarda. Aquí está el pastor Colin. La Biblia es muy clara al decirnos que Dios habita en la luz. Él es el bendito y único soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pero igualmente las Escrituras nos dicen que Dios habita en las tinieblas. Cuando se dedicó el templo que construyó Salomón, dijo: Señor, tú has dicho que habitarás en la densa oscuridad de una nube. Recuerda que Dios dio a conocer su presencia a su pueblo en el desierto mediante una oscura columna de humo. Y cuando se dedicó el templo, la nube de la presencia de Dios llenó el templo. Dios está contigo en la oscuridad, tanto como en la luz. En el Salmo 139, otro salmo maravilloso, David hace esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Ahora bien, el sentido de la pregunta aquí no es que David intente alejarse de Dios. No, lee el salmo bien. Está lleno de su amor por Dios, de su asombro ante todo lo que Dios ha hecho y todo lo que sigue haciendo. No intenta alejarse de Dios cuando dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Simplemente se está haciendo la pregunta: ¿hay algún lugar en la vida o en la muerte donde Dios no esté conmigo? Y plantea 4 posibilidades. Si subo a los cielos, allí estás tú. No estarás sin el Señor en el cielo, porque Él es el cielo de los cielos para todos los que le aman. Luego dice: si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. El Seol era el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Así que David está diciendo: no estaré lejos de ti aún en la muerte. Luego plantea una tercera situación: si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No estaré sin ti, Señor. En ningún lugar del mundo estaré sin ti, ni en el aire, ni en la tierra, ni en el mar. Donde quiera que vaya, tu presencia estará conmigo y tu mano fuerte me sostendrá. Así que he examinado el cielo, la muerte y toda la geografía del mundo, y finalmente plantea una pregunta más: ¿qué pasará cuando entre una temporada de oscuridad? Y dice: si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. ¿Pueden las tinieblas apartarme de Dios? Y esta es su respuesta: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Lo puedes ver? David está diciendo: Dios estará conmigo tanto en la oscuridad como en la luz. Y ese es el punto al que quiero llegar. Si te encuentras en un momento de gran oscuridad, es posible que no puedas sentir la presencia de Dios. Recuerda que cuando el Señor Jesús colgó de la cruz durante 6 horas,
3 de ellas estuvo sumido en oscuridad absoluta. Y fue ahí cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie conoció jamás el amor del Padre como Dios Hijo. Pero en aquella oscuridad, cuando cargó con nuestros pecados, estuvo apartado, lejos del consuelo de conocer el amor de su propio Padre. ¿Estuvo el Padre en la oscuridad del Calvario? Por supuesto. ¿Y qué estaba haciendo? Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo y a través de Él. Dios está contigo en la oscuridad tanto como en la luz. Esa es la conclusión a la que llegamos al analizar el valle. Veamos entonces en segundo lugar al pastor. David dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ahora bien, todo lo que suceda cuando entres en el valle oscuro depende totalmente de quién está contigo. Y David nos dice aquí que cuando entra en un lugar oscuro, el Señor está con él. El Señor es mi pastor. Y esto es lo realmente importante aquí, que el Señor que está contigo ha pasado por el valle oscuro. Recuerda que la muerte proyectó una larga sombra sobre la vida del Señor Jesucristo. Él vino al mundo para dar su vida como rescate por muchos, y Jesús sabía que tenía que atravesar el oscuro valle de la muerte. 3 veces dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir y morir allí. Jesús pudo decir de manera verdadera al Padre: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Padre mío, estás conmigo. Nuestro Señor entró en la sombra de su muerte en el huerto de Getsemaní, donde oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Puedes ver que el propio Jesús retrocedió ante la idea de lo que le esperaba. Así que no te sorprendas si tú mismo retrocedes ante la perspectiva de un valle oscuro. Aunque Jesús continuó diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahora bien, la Biblia habla de la muerte de 2 formas distintas. Las llamaré la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es sencillamente la muerte tal como la conocemos, es decir, la muerte física, en la que el alma de una persona se separa de su cuerpo. Pero la Biblia también habla de una segunda muerte, y es el juicio de Dios que se derramará en el último día. Y ese es el punto. Jesús experimentó la primera muerte y la segunda muerte al mismo tiempo. Piensa en lo que ocurrió cuando fue a la cruz. Él fue clavado en la cruz y durante 6 horas la vida se fue derramando de su cuerpo. Al mismo tiempo, Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros y derramó el juicio que nos correspondía a nosotros. Por eso la sola idea de lo que tuvo que soportar le resultó tan horrible a Jesús en el huerto de Getsemaní. No se trataba solamente de que iría a morir en una cruz, sino que se enfrentó a una doble muerte: su alma separada de su cuerpo y al mismo tiempo el juicio por el pecado derramado sobre él. Jesucristo se enfrentó a la muerte como nadie antes y nadie después lo ha hecho jamás. Soportó la primera y la segunda muerte al mismo tiempo. Pero aquí está la buena noticia para nosotros, que la muerte de Jesús ha cambiado la muerte para todos los que somos suyos. Por eso, cuando entres en la primera muerte, cuando llegue el momento en que tu alma se separe de tu cuerpo, lo que habrá más allá de esa muerte para ti ya no será la segunda muerte. Lo que habrá del otro lado de esa separación de tu alma y de tu cuerpo es la bienvenida más hermosa al gozo de la presencia de tu Padre Celestial para siempre. Por eso el apóstol Pablo puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Los cristianos nunca aprobaremos la segunda muerte, porque Jesús ya la llevó por nosotros y ha removido ese aguijón. Así que tu muerte, cuando llegue, no será una entrada en el juicio y la condenación, sino al gozo eterno. Sí, la muerte sigue siendo un valle oscuro, pero comparada con la doble muerte que soportó Jesús, lo que nos queda a nosotros es como una sombra, y las sombras no deberían darnos miedo. Matthew Henry lo dice muy bien: la sombra de una serpiente no puede morderte, la sombra de una espada no podrá matarte, y ¿sabes qué? La sombra de la muerte no podrá destruirte.
La muerte te separará de tu trabajo y de tus seres queridos, separará tu alma de tu cuerpo, pero nunca podrás separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Él me guarda, el cual forma parte de nuestra serie sobre el Salmo 23 titulada El Señor es mi pastor. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Además de este programa, podrás encontrar varias herramientas que te ayudarán a crecer en tu entendimiento de la palabra de Dios y a crecer en tu caminar con el Señor. Ahora volvamos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora pensemos por un momento en la experiencia de las ovejas. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara era una especie de garrote, como un bate de béisbol, que el pastor sujetaba y usaba para ahuyentar a los animales salvajes que pudieran atacar a las ovejas. Y piensa en el cayado como un bastón con el que el pastor jalaba a uno de los corderos y lo tomaba en sus brazos. Así que la vara y el cayado hablan juntos de la fuerza y del amor del buen pastor. Por muy oscuro que sea el valle al que te enfrentes, no tienes por qué temer, porque el Señor está contigo. Eso es lo que dice David en este salmo, que ningún poder podrá arrebatarte de su mano y ninguna circunstancia podrá apartarte jamás de su amor eterno. Ahora, ¿cómo será cuando pases por el mismísimo valle de la muerte? Cuando llegue ese momento y realmente enfrentes tu último día aquí en la tierra. Hace algunos años, un joven médico de nuestra congregación llamado Mark Lovett murió tras una difícil operación, con solo 28 años de edad. Su padre Rod me compartió la última conversación o una de las últimas conversaciones que había tenido con su hijo. Él me dijo, mi hijo Mark era médico y yo soy cirujano. Ambos sabíamos que existía la posibilidad de que no saliera con vida de esa operación. En esa conversación, Rod le recordó a su hijo Mark el momento en la Biblia cuando los discípulos estaban solos en la barca en la noche. El viento soplaba con fuerza y los discípulos remaban contra la corriente. Estaban allí en medio de la oscuridad. Y los evangelios nos cuentan que ya entrada la noche, Jesús salió a su encuentro, caminando sobre el agua. Ahora, imagina la escena. Los discípulos están en plena oscuridad y de repente ven a una figura sobre el agua que viene hacia ellos. El Evangelio de Marcos relata que cuando lo vieron caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se aterrorizaron. Pero inmediatamente Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pienso que esa es la imagen más maravillosa de lo que sucede a un creyente en el momento de su muerte. Has estado remando con fuerza, el viento está en tu contra, pero ahora, en medio de tu oscuridad, viene Jesús y te lleva a casa. La primera vez que Karen y yo visitamos los Estados Unidos, pasamos algún tiempo con un amigo que es pastor en California. En su iglesia había un par de hombres que tenían una avioneta y una tarde nos llevaron a volar. Éramos 4 parejas en 2 aviones. Karen y yo, el otro pastor y su esposa, y los 2 pilotos con sus esposas. El piloto del primer avión llevaba más de 30 años volando y nuestros amigos volaban con ellos. Karen le preguntó a nuestro piloto cuánto tiempo llevaba volando y él respondió que solo unos meses, sin comentarios. Disfrutamos de una tarde maravillosa, volando por la costa, observando el Océano Pacífico. Al cabo de un rato aterrizamos en una pequeña península donde había un restaurante y disfrutamos juntos de una comida verdaderamente exquisita. Al cabo de un rato de estar sentados, el piloto principal comenzó a ponerse nervioso. Se levantó de la mesa, salió corriendo del restaurante y regresó gritando, ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! Una espesa niebla nos comenzó a cubrir rápidamente. Salimos las 4 parejas corriendo hacia la pista.
El piloto principal despegó primero y nunca había visto un avión despegar tan rápido. Desapareció en la niebla y al mismo tiempo pude ver que nuestro piloto se estaba poniendo muy nervioso y entonces comencé a orar. Arrancó el motor y despegamos en segundos. Entonces oímos la voz del piloto principal por la radio que decía: «Solo 10 segundos más y habremos salido de esta neblina». Todos estábamos nerviosos contando 5, 6, 7, 8. Pero cuando llegamos a 10, la niebla desapareció y de repente la brillante luz del sol. Fue algo realmente glorioso, nunca lo olvidaré. Óyeme bien, el Señor Jesús no te dejará en la oscuridad. Él te traerá a casa sano y salvo. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza. Mi consuelo es en el día y en la noche, gran paz. Oremos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Padre, te damos gracias por la bendición gloriosa de la presencia con nosotros de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, en cada paso del camino. Usa esta verdad, te rogamos, para animar y fortalecer a todos los que te pertenecen, los que pertenecen a tu rebaño, y para cautivar a otros que también, en arrepentimiento y fe, abracen a Cristo como su Señor y Salvador algún día. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Es maravilloso pensar en esta verdad mientras terminamos nuestro tiempo juntos. Si estás en Cristo, tienes un pastor que te guarda. Pero si no conoces a Jesús como tu pastor, como tu Salvador y como tu Señor, eso podría cambiar hoy mismo. Quiero invitarte a que inicies una relación con Jesús de modo que Él se convierta en tu pastor. Solo así experimentarás que Él te guarda, te salva, borra el castigo y la culpa del pecado y te llevará al cielo cuando mueras. Si quieres hablar con alguien sobre cómo empezar una relación con Jesús, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Tenemos colaboradores a los que les encantaría orar y hablar contigo sobre cómo comenzar esta relación. Visita abrelabiblia.org y haz clic en el botón Contáctanos en la parte inferior de la página. El mensaje de hoy, Él me guarda, está disponible en nuestra página web, al igual que todos los demás mensajes de esta serie. Si te has perdido alguno, siempre puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web. Solo tienes que entrar en abrelabiblia.org. También queremos compartir que tenemos un nuevo recurso en abrelabiblia.org del que nos gustaría hablarte. Es un devocional del pastor Colin titulado El Salmo 23 en 30 días. Y Colin, ¿qué esperas que la gente pueda recibir de este devocional? Pues que fijará sus ojos y su mente en el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. De Él trata el Salmo 23. Y saber que tienes un pastor en Cristo que te guiará por caminos rectos, te dará descanso y te restaurará cuando estés cansado. Él te guardará, te sostendrá, te amará todos los días de tu vida y finalmente te llevará a su presencia. Ver al Señor Jesucristo a través del Salmo 23 te infundirá fuerza, ánimo, paz y gozo. Y si lo haces durante todo un mes, podrás meditar en uno de los capítulos más conocidos y más amados de toda la Biblia, para entonces fijar tu mirada en el Señor Jesús. El libro digital El Salmo 23 en 30 días está disponible para nuestros seguidores de forma gratuita. Visita abrelabiblia.org/libros y descarga el libro hoy mismo. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos lo que te hará seguir adelante cuando te sientas cansado, harto y agotado. Acompáñanos.